La masa de su cuerpo se fue estirando, suavizando, perdiendo rigidez, hasta que fue succionada por completo hacia arriba. Mi nombre es Ricardo, y los clones sí existen. Soy el jefe de vigilancia de Lomas del Crepúsculo. Si no has oído hablar de ella, es porque su publicidad es a base de silencio y cercos electrificados. Es una colonia de lujo, ¿sabes? De estas donde el aire huele a pasto recién cortado a las 3 de la mañana y los árboles parecen puestos con regla. Mi turno es de 10 de la noche a 6 de la mañana. 8 horas de monotonía dorada. Aquí nunca pasa nada, o al menos eso creía hasta hace 2 semanas. Todo empezó con el señor Hernández, de la casa 14. Él es un alto ejecutivo. Sale de su casa a las 6:30 am en punto, con su portafolio y su corbata. Siempre me saluda con un asentimiento breve, más profesional que nada. Una noche, cerca de las 2 de la mañana, mientras hacía mi ronda en el carrito eléctrico, lo vi. Estaba en la terraza de su casa, haciendo ejercicio. Tenía esos audífonos grandes puestos. Me extrañó, porque él se va a dormir a las 9. Me detuve un momento. Él me vio y me saludó con la mano. Era el señor Hernández, sin duda. El mismo corte de cabello, la misma complexión. Pero la sonrisa era demasiado amplia, iluminada por la luz del interior de su casa. Una sonrisa que no era cansada ni profesional. Era hambrienta. Me fui, sintiéndome estúpido por darle tanta importancia. Pero la noche siguiente, a las 3:15 am, lo volví a ver. Mismo lugar, mismo ejercicio, misma sonrisa escalofriante. Empecé a prestar atención. Usé las cámaras y mi bitácora para hacer un censo de vigilancia. Familia Soto, casa 7. La señora siempre está en el jardín trasero a las 10 p.m. regando. No con manguera, sino con una pequeña regadera de latón. Lo hace con una concentración casi ritual. A las 8 am, la veo paseando a su perro. Misma señora, pero la de la mañana parece vacía, como si lo hubieran reiniciado. El doctor Velasco, casa 32. Él es neurólogo. A la 1 am lo encuentro en su garage, puliendo su auto clásico. Lo hace meticulosamente, algo maníaco. Revisa cada cromo con una linterna. A las 7 am sale a trabajar en su coche moderno, con ojeras enormes. Pero la cosa es, el hombre que pulía el auto en la noche no tenía ojeras. Estaba fresco, con la mirada viva. Comencé a hacer comparaciones muy detalladas, y aquí es donde el miedo se me pegó en la piel. Los turnos de la noche eran similares, pero no idénticos a los de turno de día. El señor Hernández de la noche era un dedo más largo que el de la mañana. La señora Soto de la noche tenía una pequeña cicatriz plateada justo detrás de la oreja, casi invisible. El de la mañana no. El doctor Velasco de la noche tenía un tic nervioso en el ojo izquierdo, y el de la mañana estaba tranquilo, aunque agotado. Eran, como dije, dobles. Algo o alguien los había duplicado, quizás para cumplir con la ridícula presión de ser perfectos. Un doble turno para una vida doblemente productiva. Una noche de luna nueva, el silencio era tan espeso que me dolía la cabeza. Decidí que no podía seguir siendo solo un observador. Tenía que ver cómo hacían la transición. A las 3:55 am, me estacioné cerca de la casa de los Soto, en el jardín. La señora Soto de la noche estaba terminando su regado. Llevaba una bata de seda. De pronto, las luces de la casa se apagaron. Todo quedó oscuro.
y luego lo escuché. Un sonido. No era un grito, ni un golpe. Era como si un colchón viejo y gigante estuviera siendo succionado por una aspiradora industrial. Un sonido húmedo, como una masa. Me acerqué a la ventana. El miedo me hacía temblar las manos, pero la curiosidad era una droga más fuerte. La luz de la luna llena me permitió ver dentro de la casa. Vi a la señora Soto de la noche, parada en medio de la sala, del techo. No del techo, sino de la oscuridad que estaba encima de ella. Colgaban unos tentáculos de sombra. Eran negros, brillantes, como si fueran de aceite. Los tentáculos se envolvieron lentamente alrededor de la señora Soto. No la estaban ahorcando, estaban recogiéndola. La masa de su cuerpo se fue estirando, suavizando, perdiendo rigidez, hasta que fue succionada por completo hacia arriba, dejando solo la bata en el suelo. La oscuridad de arriba pulsó una vez, y luego de la sombra cayó un cuerpo. No cayó con un ruido de golpe, sino con el plop de una bolsa de arena blanda. El cuerpo se levantó lentamente. Tenía la ropa de cama puesta, y el rostro tenía esas ojeras ligeras de alguien que ha dormido apenas. Era la señora Soto del día. Se ajustó el cuello de la pijama y se dirigió a la cocina. Abrió el refrigerador, tomó un vaso de agua con normalidad, una normalidad muy aterradora, y se fue a la cama. La transición había terminado. No pude moverme por casi media hora, y entendí. Los turnos de noche eran la parte activa, perfecta, inhumana de ellos mismos. Y el turno de día era solo el caparazón gastado que ponían para disimular una vida normal ante el mundo exterior. Dormían, pero solo el cuerpo, no el alma. El pánico me hizo encender el carrito eléctrico demasiado rápido. La luz del faro barrió la calle y allí estaba él, el señor Hernández, de la casa 14. Ya había completado su turno. Estaba en la acera, junto a un bote de basura, con el rostro neutro y cansado de la mañana. Me miró, no con hostilidad, sino con una tristeza profunda y fría. Luego, lentamente extendió la mano hacia el costado de su cabeza y se tocó justo detrás de la oreja. Allí estaba la pequeña cicatriz plateada. No era el turno de la noche. Era un error en la programación. El señor Hernández de la mañana tenía el recuerdo, o la marca, de su turno de noche. Se acercó a mi ventana. Ricardo, ¿vienes en el turno de la noche o en el de la mañana? No le contesté. Encendí el motor al máximo y escapé. Ahora ya lo sé. Ellos no me tienen miedo. Tienen pena. Pena porque yo solo tengo un turno. Una sola vida. He dejado mi trabajo. Estoy en otra ciudad. Pero en el espejo, esta mañana, me vi la cara muy de cerca. Y juraría que mi reflejo en el cristal es un centímetro más alto que yo. Tengo miedo de mi primer turno nocturno aquí. Tengo miedo de la hora en que el sol se ponga. ¿Quién saldrá a pulir el coche? ¿Y con qué clase de sonrisa?